La noche en el desierto es hermosa, pero de forma engañosa. Bajo un cielo de tinta, las estrellas colgaban como agujas, frías, indiferentes, observando el bullicio humano sin emoción. El campamento del ejército francés, extendido al pie de las dunas egipcias, estaba tenso. No se oía el grito del chacal, ni el roce de la arena. Silencio total. Como si el mismo tiempo contuviera el aliento. En lo profundo de ese silencio, tras las lonas tensas de la tienda del comandante, había un hombre. El teniente Jean-Noël Fouret. Botas cubiertas de polvo, rostro en la sombra, y en su mano derecha, un látigo. Delgado. Flexible. No se movía. No parpadeaba. Esperaba. Afuera, la arena crujió. Alguien se acercaba. Los pasos eran suaves pero firmes. Entró una mujer. Pauline. La luz de la lámpara, colgando del techo, iluminó su silueta, uniforme cubierto de polvo, cabello recogido con descuido, rostro quemado por el sol y no vencido. En su mirada, un desafío. En su postura, hierro. No tembló. No bajó la vista. No apartó los ojos de su marido. Los primeros golpes fueron secos, rápidos. Como ramas secas al partirse. Uno. Después otro. El látigo silbaba en el aire, rompiendo el silencio como si fuera un hueso frágil. Pauline cayó de rodillas, pero no gritó. No lloró. Solo respiró hondo. Y levantó la vista. Y entonces habló. Su voz era fría, como una hoja de acero al amanecer, el emperador lo sabrá todo. En ese instante la rabia de él se deshizo. Como ceniza en el viento. Su mano tembló. El látigo cayó al suelo. Dio un paso atrás. Se cubrió el rostro con las manos. No era solo su vida lo que se rompía. Era el mundo en el que creía. Pauline, su amor, su esposa, su ideal, estaba ahí, de pie. Ajena. Inquebrantable. Orgullosa. Él la adoró alguna vez. Y ella, al parecer, adoraba a otro. ¿Cómo empezó todo? París ese año no olía a revolución, sino a primavera. El empedrado seguía húmedo por la lluvia de la mañana, y en los callejones, donde en las ventanas colgaban vestidos y corsés, la vida bullía, ruidosa, femenina, llena de colores. Entre la calle Rivoli y la orilla del Sena, entre carretes de hilo, cintas de seda y cajas con botones de perla, se encontraba el pequeño taller de la modista Madame de la Croix. Allí latía un tiempo especial, con el ritmo de las agujas y el pulso de un corazón de mujer. Pauline era su sobrina. Y una soñadora. 20 años, edad en que el corazón aún no conoce el cansancio, y los ojos miran al futuro con esperanza atrevida. Era rubia, con muñecas finas y una barbilla obstinada. Sus manos sabían trabajar la tela, formar pliegues con precisión. Pero ella no quería ser solo costurera. Pauline quería libertad. Belleza. Aventuras. Tal vez eso fue lo que Napoleón, tiempo después, supo ver en ella. Por ahora alisaba una cinta de seda, cuando la puerta se abrió con tal estruendo, que pareció entrar el viento mismo. Disculpe, madame, dijo una voz joven, pero su cliente es un húsar. Y ha venido con su caballo hasta la puerta. Entró él. El teniente Jean-Noël Fouret. Alto, delgado, con mirada seria y olor a tabaco en el uniforme. Soldado hasta los huesos, pero con unos ojos inesperadamente suaves. Venía a encargar una casaca para un baile de oficiales, pero 10 minutos después ya no pensaba en botones. Mademoiselle Pauline, dijo su nombre con un acento del sur, dígame, ¿a quién debo enfrentar para volver a verla? Ella se rió. Al principio. Luego empezó a esperarlo. Después a contar los días. Y el del venía cada vez más seguido. Una vez por la prueba. Otra por casualidad. Otra más, solo para verla. París suspiraba primavera, y ellos ya no podían respirar el uno sin el otro. La boda fue sencilla, pero feliz. No hubo invitados ilustres, pero sí flores, sonrisas y manos entrelazadas con fuerza, como desafiando al destino. Su amor ardía como una bengala, y parecía que nada podría apagarlo. Pero Francia no vivía por amor.
Vivía por órdenes. 3 semanas después, apenas intercambiados los anillos, Jean Noël trajo la orden. Egipto. La campaña del general Bonaparte. Una expedición que prometía gloria, arena y tal vez muerte. Él preparaba su mochila junto a la ventana, cuando ella entró y lo abrazó por detrás. En silencio. Me voy contigo, dijo Pauline, suave pero firme. Él se volvió, sorprendido. Es imposible. Es una locura. El desierto, el calor, las batallas, la muerte. Pauline, eso no es para una mujer. Ella levantó la barbilla, como siempre hacía cuando ya no pensaba retroceder, lo miró a los ojos y dijo, no te dejaré ir solo. Iré contigo hasta el fin del mundo. Él intentó hacerla cambiar de idea. Ella no lo escuchó. Días después, en la salida de París, se los vio marcharse, un oficial del 22º Regimiento de Húsares y su joven esposa, con uniforme parecido y los ojos encendidos como fuego. Atrás quedaban las sedas, los encajes, el taller y los sueños de bailes. Delante el polvo, la guerra y un gran desconocido. Así empezó la historia que acabaría en leyenda. La historia de Pauline Fouret. La mujer que desafió no solo al destino, sino también a Napoleón Bonaparte. Pauline en la guerra. La mañana era polvorienta y terriblemente calurosa. El sol apenas se asomaba por el horizonte y la arena ya silbaba bajo las suelas, como si protestara. El campamento francés, extendido al borde del desierto egipcio, despertaba entre marchas, gritos de cabos y relinchos de caballos. Pero esa vez, junto al pase de lista, se escuchó otro murmullo, uno que no era militar. ¿La viste? No es una muchacha, es la misma Afrodita vestida de uniforme. Pauline Fouret caminaba a lo largo de la fila como si hubiera nacido con botas. Su uniforme estaba hecho según todas las normas del ejército, corto, recto, con botones de bronce que brillaban al sol. Debajo pantalones ceñidos y botas altas, lustradas, que abrazaban unas piernas que quitaban el aliento a más de uno. La gorra, apenas ladeada, le daba un aire de audacia. Y sus rizos, ese trigo del Loira, se escapaban del gorro como si quisieran recordar a todos que Madame Fouret, aunque soldado, seguía siendo mujer. Los soldados la miraban con respeto y fascinación. Hablaban de ella junto a las hogueras, cuchicheaban en los turnos de guardia, y hasta silbaban a su paso, al menos hasta que el teniente Fouret aparecía con la mirada fulminante. Los oficiales estaban confundidos, unos se enamoraban en secreto, otros se quejaban, y algunos simplemente no sabían cómo amonestar a una soldado que además era dama. Y Pauline estaba en su centro. Firme. Serena. Intocable. Esto no es vida. Es teatro, suspiraba un capitán, mientras la observaba montar el caballo con destreza. Solo que aquí, en vez de telón, hay tormenta de arena. Y en vez de aplausos, cañones. Ella no se quejaba. Jamás. Ni por la arena que llenaba las botas, ni por el sol que le quemaba los hombros, ni por la ración miserable, pan duro, pescado salado y agua tibia con sabor a metal. Pauline se comportaba como si hubiera crecido entre mosquetes y tambores. Dormía en el suelo, bajo las estrellas. Limpiaba su arma. Ayudaba a los heridos. Incluso una vez, guió el caballo sola durante una carga, cuando un sargento de cazadores, moribundo, no pudo bajarse por sí mismo. Debería descansar, madame, le sugerían los veteranos. No descanso mientras los hombres trabajan, respondía ella sin detenerse. Parecía que Pauline había encontrado su lugar. En ese teatro de locos, su espíritu se sentía libre. Estaba orgullosa de su marido. Y él de ella. Compartían la misma olla de campaña, los mapas de batalla, y los pocos atardeceres de paz bajo el cielo. Todo parecía posible. Todo, menos una cosa. Nadie imaginaba que se acercaba una tormenta. No de arena, sino de pasiones, ambiciones y poder. Y pronto, esa tormenta arrastraría a Pauline a un remolino en el que ninguna mujer querría verse envuelta. Un remolino con un solo nombre, Napoleón Bonaparte. Coqueteo bajo las pirámides. El sol ardía como un disco de cobre encendido, colgado sobre las dunas de Giza. El ejército se había instalado al pie de las grandes pirámides. Aquellos gigantes de piedra miraban el delirio humano a través de miles de años.
Y fue allí, entre épocas y civilizaciones, donde comenzó una historia capaz de quemar hasta el corazón de un general curtido por la guerra. Napoleón Bonaparte llegó a Egipto no solo como militar. También como filósofo, conquistador y buscador de sentido. Trajo cañones. Pero también trajo sabios. Cañones para dominar Oriente. Sabios para comprenderlo. Pero ni logaritmos ni jeroglíficos antiguos podían calmar lo que ardía dentro de él tras recibir aquella carta de París. Josefina lo había engañado. Justo ahora, cuando él luchaba al otro lado del mundo. Justo cuando le escribía cartas apasionadas desde el frente, ella recibía a su amante en casa. Aquella tarde, de pie frente a su tienda, Napoleón estaba más sombrío que la propia esfinge. Le di todo, susurró, mirando el horizonte donde el sol quemaba el cielo. Y ella, me dio una bofetada. Y como si el destino quisiera burlarse, justo en ese momento apareció ella. Pauline Fouret. Paso ágil, risa clara, ojos color cielo de la mañana y un descaro capaz de enloquecer a un santo. Su fama corría por delante como redoble de tambor. Y Napoleón, apenas verla, se detuvo. ¿Quién es?, preguntó al ayudante entrecerrando los ojos. Esposa del teniente Fouret, señor. Lo acompaña desde París. Una verdadera amazona. Napoleón sonrió apenas. En su mente se armó una estrategia. Como en el campo de batalla. Una amazona. Bien. Veremos cómo se comporta en la mesa. Organizó una pequeña cena para las damas del cuartel. Todo con elegancia francesa, mesa bajo la tienda, alfombras persas, cubiertos de plata, vino de Burdeos, moscateles, dátiles orientales. Pauline llegó con un vestido semimilitar, ligero y atrevido. Hablaba poco, pero reía con frescura. Se sentaba erguida, como en un desfile. Y en sus ojos bailaban chispas. Cuando extendió la mano hacia su copa, Napoleón, como por accidente, la empujó con el codo. El vino tinto se derramó sobre la tela clara de su vestido, justo en el pecho. Ah. Perdóneme, madame. Permítame ayudarla de inmediato, dijo él con falsa preocupación, ya ofreciéndole la mano. Ella alzó una ceja, pero aceptó el gesto. Y unos minutos después, los dos desaparecían tras las cortinas de seda de su tienda. Lo que pasó después, la historia no lo cuenta. Pero desde esa noche todo el campamento hablaba de lo mismo. Madame Fouret era la nueva favorita del general. Él ya no lo ocultaba. La invitaba a su tienda. Le enviaba obsequios. Reía con sus bromas como no lo hacía con nadie más. Y Fouret, el marido. El oficial. El soldado. Recibió de pronto una orden urgente. Lo enviaban a Italia. De inmediato. Con una misión. Un encargo confidencial. Sin derecho a llevar a su esposa. Se fue sin saber que ya estaba fuera de su propia historia. Y Pauline se quedó. En el cuartel. Junto a las pirámides. Al lado del general. Si alguna vez jugó a ser soldado, ahora jugaba a estar enamorada. O tal vez, ya no era un juego. Pauline y el general. Los rumores corrían por el campamento como serpientes de arena bajo el viento del desierto. No había tienda en todo el ejército francés en Egipto donde no se hablara de Madame Fouret. Algunos lo hacían con admiración. Otros con reproche. Algunos más con envidia. Pero todos con interés. Ella ya no se escondía. En la tienda de Napoleón tenía un rincón para ella sola. Cojines de brocado, perfumes de jazmín, joyas de los bazares, telas de seda que ni los emires habían visto. Por las noches, cerca de la tienda, se escuchaba su risa. Ligera como un cascabel. Y las voces de los hombres callaban. Reinaba otra fuerza, la belleza. El general Bonaparte, el mismo que había vencido ejércitos en semanas, parecía ahora luchar una batalla dentro de su propio pecho. Le escribía billetes cortos. Apasionados. Siempre de su puño y letra. Con trazos fuertes como un tajo de sable. Los criados sabían, si el mensajero lleva una carta para Madame Fouret, no se puede retrasar ni un segundo. A veces Napoleón organizaba pequeñas veladas. Frente a las pirámides. Bajo las estrellas.
A la luz de lámparas de aceite. Pauline brillaba allí. A veces con vestido francés. A veces con velo oriental. Entre odalisca y guerrera. Por orden del general, el pintor de campaña empezó su retrato. Él mismo supervisaba cada trazo. No solo eres bella, le dijo un día, recostado sobre los cojines, mirando el dibujo de su perfil. Eres como un espejismo. Pero yo quiero que te quedes. No solo en mi recuerdo. En mi vida. Se iba a Siria. Otra campaña. Peligrosa. Cruel. Y en el fondo Napoleón lo sabía, podía no volver. Pero no podía irse sin dejarle algo. Una carta. Escrita en la noche. Con mano casi temblorosa. Si me das un hijo, te juro por mi honor, por mi nombre, por mi sangre, renunciaré a Josefina. Serás mi esposa. Francia se inclinará ante ti como Oriente ante mi estandarte. Pauline apretó la carta contra el pecho. Aún creía. Aún esperaba. Cada mañana en el Cairo preguntaba lo mismo. ¿Hay noticias de él? ¿Se ha oído algo desde el norte? ¿Volverá hoy? Pasaron las semanas. Luego los meses. El viento cálido del desierto se volvió frío. Frío de espera. Y un día, llegó un soldado con la noticia. El general Napoleón Bonaparte ha dejado Egipto. Partió rumbo a Francia. Sin. Pauline no terminó la frase. Solo apretó los labios. Él no volvió. No escribió. No se despidió. Solo un susurro tras él, Josefina lo llama. La perdonó. Está de nuevo con ella. La noche cayó sobre el desierto. Y en la tienda de Pauline Fouret reinó el silencio. Un silencio muy hondo. El regreso del marido. No volvió como un héroe. Sin música. Sin estandartes. Sin brazos abiertos junto a la tienda. Solo polvo en los zapatos. Y una mirada helada bajo el ala del sombrero. El teniente Jean Noël Fouret, que antes amó con locura, volvía ahora como sombra de sí mismo. No dijo nada. Pero sabía. ¿Cómo sabía? Entró al campamento con paso firme. La espalda recta. El rostro de piedra. Pero por dentro ya estallaba la tormenta. No buscó saludos. Ni amigos. Sabía bien a dónde ir. La tienda del general estaba en el centro. Rodeada de guardia. La alfombra oriental seguía en la entrada. El aroma de incienso también. Y el silencio, ese silencio ahora le parecía una burla. Entró sin pedir permiso. Y se detuvo. Pauline estaba allí. Sentada entre cojines. Con una bata ligera. El cabello suelto. En la mano una carta. El rostro sereno. Como una esfinge. Tú, empezó a decir. Pero la voz se rompió. Tú. La miraba. Solo a ella. Ella no gritó. No se escondió. Ni se levantó de golpe. Solo se incorporó. Lenta. Como si caminara hacia un castigo. Jan. No tengo que justificarme. Lo que pasó, ya pasó. Y esa fue la chispa. El estallido. La furia. El látigo en su mano pareció una extensión de su rabia. Un golpe. Otro. Pauline tambaleó. Pero no gritó. Solo se irguió como un arco antes del disparo. Y dijo entre dientes. El emperador lo sabrá todo. A la mañana siguiente lo arrestaron. Había ofendido la honra del general. Había golpeado a una dama. Ya no era digno de su uniforme. Los mismos soldados que lo admiraban ayer, hoy evitaban su mirada. En su celda, Jean Noël apretaba los dientes con rabia. El rostro inmóvil. Mientras tanto, Pauline hacía su equipaje. En silencio. Sin llanto. Sin drama. Como si ya todo estuviera previsto. Madame, le preguntó una sirvienta. ¿Qué va a hacer ahora? Pauline alzó los ojos. Sin lágrimas.
Solo con hielo y acero. Esto solo está empezando. París. El desenlace fatal. El otoño de 1799 llegó húmedo, gris e inquieto. París olía a humo de revolución y a promesas de cambio. La ciudad se preparaba para recibir a su héroe, Napoleón Bonaparte, triunfador de la campaña egipcia. Las calles estaban llenas. Las banderas colgaban de los balcones. Las mujeres arrojaban pétalos. Los hombres gritaban «Vive la République» y buscaban acercarse al futuro amo de Francia. Pero en una ventana, en el segundo piso de una casa en la plaza del Carrousel, una mujer observaba en silencio. Vestía de gris. Llevaba un chal fino. Y en los ojos no tenía esperanza. Tenía desafío. Pauline Fouret miraba sin parpadear cómo la carroza avanzaba sobre los adoquines. Él debía buscarla. Él lo prometió. Juró que volvería. Pero Napoleón no fue a verla. Entró en las Tullerías. Fue con Josefina. Aquella escena pudo haber sido legendaria. Pero fue simple. Triste. El futuro emperador, frente a la mujer que casi aprendió a odiar. Napoleón, susurró Josefina, cayendo de rodillas. Perdóname. Te amo. Siempre te amé. Él no se movió. Solo la miró. En silencio. Y de pronto, como si algo se rompiera, la abrazó. La levantó. Le susurró algo al oído. No como general, sino como soldado que vuelve al amor de su juventud. Josefina ganó. Y Pauline quedó afuera. No frente a las puertas del palacio. Frente a las puertas de su nuevo mundo. Esa misma noche apareció en el salón de Madame de Staël. Vestía de rojo. Con diamantes al cuello. Y una mirada nueva afilada. Las damas murmuraban. Los hombres la admiraban. Pero ella lo veía todo. Y lo entendía todo. Él la perdonó, le susurró una mujer como si le ofreciera una limosna. Pauline sonrió. Se abrochó el brazalete que Bonaparte le había regalado. Se va a arrepentir, dijo, alzando lentamente su copa. Y yo voy a vivir. Y vivió. Con gusto. Con juego. Con rabia. Entre vestidos de moda y escándalos de salón. Con el empeño feroz de no ser olvidada. Madame Fouret ya no era un capricho de general. Se convertía en leyenda. Una mujer que resistió en un juego cruel. Donde las apuestas eran altas. Y los hombres demasiado débiles ante los encantos del amor. La nueva vida de Madame Fouret. París. Comienzos del siglo XIX. Volvió la risa a los salones. Volvió el piano. Las sombras de la guillotina se alejaron. La capital de Francia volvió a ser la capital de la moda, del ingenio y del amor. Y en esa vida nueva, más suave pero aún hambrienta, apareció otra vez Madame Fouret. Ahora como anfitriona de uno de los salones más elegantes de la orilla izquierda. Después del escándalo con Napoleón. Después del divorcio con Jean Noël. Después de los susurros del juicio público, de las miradas cargadas de envidia. Pauline eligió otra táctica. Seguridad tranquila. Y desprecio fino hacia lo que pensaran los demás. Su nuevo compañero fue el conde Henry de Ranchox. Hombre con título, fortuna y lo más importante, filosofía. No le importaba el pasado de su esposa. Tampoco sus caprichos. Sabía con quién estaba. Pauline nunca será la sombra de nadie, dijo una vez en una recepción con Talleyrand. Ella es un eclipse. Entra en la sala, y todo lo demás desaparece. Y era cierto. En su casa de la calle Saint-Honoré, Madame Fouret organizaba veladas con poetas, pintores, militares, viajeros y políticos. Se recitaban versos de Byron. Se debatían novelas de Rousseau. Se hablaba de los cuadros de David. Y se reían de los discursos en el tribunado. Pauline tampoco estaba quieta. Sus novelas románticas, ligeras, atrevidas, con heroínas que se le parecían, comenzaron a publicarse en pequeñas ediciones. Los críticos se burlaban. Pero las lectoras las devoraban. Escribía con el seudónimo Madame D.
Y solía decir: los hombres hacen historia. Las mujeres hacen moda y escándalos. Lo primero se olvida. Lo segundo es eterno. Y entonces, en el año 1811, la historia giró de forma extraña. El emperador Napoleón, ya no general, sino dueño de Europa, volvió a ver a Pauline. Tal vez por azar. Tal vez por diseño. Fue en Versalles, en una velada cerrada en la corte. Él entró. Majestuoso. Rodeado de su séquito. Con uniforme imperial. Ella, con un vestido azul oscuro y diamantes en el cabello, estaba de pie junto a la ventana. De perfil. Como si no esperara nada. Pero ella sabía. Se miraron. Solo un instante. Pero en ese silencio cabía una vida entera. Tan hermosa como siempre, murmuró Napoleón acercándose. Y se marchó. A la mañana siguiente un criado con guantes trajo un sobre. Dentro un cheque por 60.000 francos. Y una nota corta. Algunas mujeres son como los espejismos del desierto. Cuando te acercas desaparecen. Pero el recuerdo nunca se borra. Ella no respondió. Solo arrojó la nota al fuego. Y observó las llamas en silencio. Pudo haberme dado esto antes, sonrió. Antes de volverse leyenda. Madame Fouret no miraba atrás. Sabía lo que valía. Sabía también lo que valían los hombres. Usó el dinero para un piano nuevo, una colección de porcelanas, y 2 monitos que comían en la mesa del salón. El imperio podía caer. Los reyes cambiar. La moda, girar en círculos. Pero Pauline Fouret lo tenía claro, la vida es un teatro. Y a ella siempre le gustó, el papel principal. La última estrella de una época. En uno de los primeros días de primavera del año 1869, en París, cubierto de neblina y con olor a adoquines mojados. Cerró los ojos Madame Pauline Bellart. Tenía 91 años. Una edad que para su tiempo parecía de leyenda. Sobrevivió a todos. A sus maridos. A sus amantes. A sus envidiosas. A sus amigas. Y por supuesto al propio Napoleón. Aquel que bajo el sol de Egipto, la convirtió en mito. Él ya dormía en la isla de Santa Elena. Y sus restos bajo la cúpula de los inválidos. Los imperios cayeron. Los reyes fueron reemplazados por constituciones. París floreció con casas nuevas, faroles de gas, hierro y vidrio. Y solo en un pequeño piso, en lo alto de una vieja casa junto al mercado de pájaros, en la isla de la Cité, ella seguía sentada junto a la ventana. Con el cabello blanco. Orgullosa. Y viva. Decían que en los últimos años Madame Bellart vivía con 2 criadas ancianas, un loro domesticado, una arpa, y un retrato que le pintó un artista de la corte. Fue cuando aún era Madame Fouret, la favorita del general. A veces la visitaban poetas y pintores jóvenes. Querían ver a una época viva. Ella los recibía con gracia. Con una chispa traviesa en la mirada. ¿Qué quieren que les cuente?, decía alzando el velo fino de su cabello canoso. ¿Cómo tomamos el Cairo, o cómo el emperador me derramó vino encima? Disculpen, hijos míos. Todo eso pasó hace tanto tiempo. Tanto que temo que no me crean. Y sin embargo un joven periodista, asombrado por su lucidez y humor, escribió en el diario. Madame Bellart es la última estrella de una era en la que París bebía vino con pólvora, y besaba las manos de las damas antes de un duelo. Las cartas de Napoleón, ella las quemó. Así será mejor, dijo un día. Para todos. Y aún así, no todo ardió. Algo quedó en un cajón viejo. En una caja con sedas. Entre las páginas de un libro que nunca terminó de escribir. Quedó un secreto. Una leyenda. Un recuerdo demasiado vivo para volverse polvo. Cuando Pauline se fue, nadie lo notó enseguida. No hubo cortejo. Ni llanto en la plaza. Solo un mono viejo junto a la chimenea, llamó durante horas a su dueña. Y el viento de primavera, que corría por los techos de París, entró por su ventana abierta, y pareció susurrar algo muy familiar.
Si uno escucha con atención el París del atardecer, entre carruajes, ruedas y risas en los bulevares, a veces se oye un susurro. Muy leve. Como si alguien aún murmurara entre los siglos. El emperador lo sabrá todo. Y quién sabe. Tal vez, de verdad, fue su último capricho. Aquella mujer que ni siquiera el gran Napoleón logró perdonar. Pero nunca pudo olvidar.